El día 21 de diciembre de 1978 caía asesinado en Euskadi Norte el militante revolucionario de la izquierda abertzale José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Pocas horas antes de su muerte, Argala, a petición de un grupo de conocidos de la gestora Proamnistía, había grabado en cinta magnetofónica unas sencillas y al mismo tiempo profundas palabras dirigidas al acto proamnistía que debía de celebrarse en su pueblo natal de Arrigorriaga, precisamente al día siguiente en que resultara asesinado. ETA, valorando la importancia que guarda dicho documento sonoro, ha tomado la decisión de hacer público su contenido tal y como lo dejó grabado el propio Argala. En primer lugar, por cuanto significa un tributo de homenaje y reconocimiento a la persona de un revolucionario de vanguardia que ha entregado todo, hasta su propia vida, en la lucha por la causa nacional y social del pueblo trabajador vasco. Y en segundo lugar, por cuanto consideramos que sus manifestaciones aportan una visión resumida y clara de esenciales aspectos políticos que configuran la línea táctica y estratégica de ETA y CAS en relación al proceso revolucionario vasco y a los objetivos inmediatos y futuros que vayan encaminando al pueblo trabajador vasco hacia la construcción del Estado socialista vasco independiente, reunificado y euskaldún. Como se podrá apreciar a lo largo de la exposición, no se trata de ningún discurso político dirigido a minoritarias élites de nuestra sociedad, ni tampoco se trata del típico panfleto teórico y demagógico que pretende engañar a la gente, no. Es sencillamente una charla didáctica y constructiva sobre temas concretos de actualidad política en nuestro pueblo, directamente relacionada con su situación y con la lucha popular que desarrolla el Movimiento de Liberación Nacional y además expresamente dirigida a todos aquellos sectores sociales que constituyen el marco abertzale de su pueblo natal de Arrigorriaga. Respecto al contenido de la grabación de Argala, hemos de añadir que ETA hace suyas todas y cada una de las afirmaciones y reflexiones de que consta, ya que conllevan una total identificación con la línea ideológica, política y de estrategia de lucha armada defendida por nuestra organización. Por ello, y para facilitar un contexto más global de comprensión a la grabación, queremos, a modo de introducción, reproducir brevemente algunos de los principios fundamentales que, definidos ya en anteriores ocasiones, marcan nuestra estrategia y actual táctica de lucha. ETA hoy se reafirma en dos principios centrales sobre los cuales se consolida el eje maestro que nos aconseja un determinado modo de actuación. El principio estratégico independentista socialista y el principio revolucionario de aplicar la lucha armada para conquistarlo. Ambos elementos nos califican como una organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional que asume en la práctica el papel de vanguardia armada al servicio de la clase trabajadora vasca, dado el carácter violento e inevitable, presente y futuro que adoptan las relaciones de dominio imperialista de la oligarquía española en Euskadi. Es decir, como socialistas vascos, defendemos el territorio de Euskadi como un marco autónomo desde donde desarrollar la lucha de clases hasta la conquista de las libertades nacionales y la eliminación de la explotación capitalista. Como revolucionarios, utilizamos la lucha armada por considerar esta práctica política la única forma viable en la actual situación de dependencia militar imperialista capaz de facilitar al conjunto del pueblo trabajador vasco el acceso al triunfo independentista. Sin embargo, reconocemos que ni el grado de concienciación existente en los trabajadores,
ni la correlación de fuerzas alcanzadas por los sectores abertzales de izquierdas aconseja plantearnos en la actual coyuntura la inmediata lucha por la consecución del objetivo estratégico. Y ello porque somos conscientes de que, a pesar de ser una consigna manifiestamente aceptada y reclamada por una parte de nuestro pueblo, persiste otra parte cuya orientación y educación durante la época franquista ha sido encaminada en una dirección de alienación nacional total, para quien la independencia de Euskadi es un algo no sentido y menos aún comprendido, y por tanto apto para ser aprovechado por nuestros enemigos para crear mayor discordia y desunión en la base popular. Así pues, marcarse como objetivos tácticos la independencia o la nacionalización de los medios de producción significaría hoy algo irreal, por cuanto tales objetivos no son compartidos a la vez por un amplio sector popular y por cuanto exigen el triunfo total sobre las Fuerzas Armadas españolas, tarea imposible de cubrir a nivel táctico. Nuestra actual reivindicación táctica viene concretada en el logro de una democracia política para Euskadi que permita la libre elección de unos vínculos y unas instituciones verdaderamente populares que garanticen un proceso autónomo vasco al margen de diferencias externas a su voluntad. ETA considera que hay 5 objetivos políticos que suponen hoy no solo las condiciones mínimas para una convivencia democrática en Euskadi Sur, sino también las bases para progresar hacia la creación de un Estado socialista vasco, independiente, reunificado y euskaldún. Estos objetivos son: primero, amnistía total; segundo, legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas, sin necesidad de rebajar sus estatutos; tercero, expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía; cuarto, adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares y especialmente de la clase obrera, satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas; y quinto, un estatuto de autonomía que cuando menos abarque los siguientes requisitos: entrada en vigor en las 4 regiones históricas de Euskadi Sur a la vez, reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, derecho a la autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un Estado propio e independiente, reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Norte y Euskadi Sur. El euskera, lengua oficial prioritaria de Euskadi. Las fuerzas de defensa ciudadana que sustituyan a las actuales represivas serán creadas por el gobierno vasco y dependientes únicamente de él. Las Fuerzas Armadas acuarteladas en Euskadi estarán bajo control del gobierno vasco. El pueblo vasco tendrá poderes suficientes para dotarse en cada momento de las estructuras económicas que considere social y políticamente más convenientes para su progreso y bienestar. Estos objetivos no solo son negociables por la burguesía española a cambio del asentamiento de su programa de reforma en el resto del Estado, sino que son ya hoy asumidos por una gran mayoría de la población de Euskadi Sur. Por nuestra parte, consideramos que este programa constituye las bases mínimas para un alto el fuego. Mientras estos objetivos no se logren, continuaremos luchando en la medida de nuestras posibilidades. De acuerdo con esta declaración programática, conviene señalar también la práctica y sincera interpretación que acerca de esta alternativa revolucionaria se observa en las palabras que a continuación oiremos en boca de Argala. Palabras llenas de confianza y responsabilidad que, sin caer en triunfalismos ni en derrotismos, denotan
un equilibrio de análisis y una capacidad crítica propias exclusivamente de quien ha experimentado día a día y combate tras combate el máximo esfuerzo en la lucha hacia el triunfo final. Bueno, esto de hablar en público ha sido siempre bastante complicado para mí, pero a través de una máquina mucho más. Así que ya sabéis, hacer caso a lo que quiero decir y no a lo que digo. Nos han pedido que hablemos un poco sobre nuestra situación aquí, en Euskadi Norte. La verdad es que la situación en Euskadi Norte nunca ha sido buena. Esta es una zona en la que falta trabajo, es una zona completamente abandonada de la administración francesa. La administración francesa la ha dedicado únicamente al turismo y al descanso de los ancianos, de los jubilados. La juventud ha tenido que emigrar constantemente a las ciudades del centro de Francia, del Estado francés. Así que es una zona en la que los refugiados hemos encontrado siempre muchas dificultades para encontrar trabajo. Por otra parte, la ayuda del Estado francés al Estado español siempre ha existido, por lo menos desde que yo estoy en Euskadi Norte, de un modo más o menos solapado. Así se han producido pues, los traslados de refugiados a la isla de Gio o la isla de Porqueroles. Pero desde la muerte de Franco y desde la restauración o la instauración de la monarquía en el Estado español, desde que se viene diciendo que en el Estado español hay democracia política, la situación aquí para los refugiados ha empeorado considerablemente. Ya no solo la falta de trabajo normal de una zona subdesarrollada, sino que además la policía se dedica a ir por las fábricas pidiendo a los empresarios que no den trabajo a los refugiados vascos. Por otra parte, se nos niegan los papeles, a mí también se me han negado los papeles de refugiado cuando he ido a renovarlos. A los nuevos refugiados que llegan se les niegan los papeles sistemáticamente. Sin papel de refugiado político, evidentemente, no se puede ir a buscar trabajo en ningún sitio. Por otra parte, al negarse los papeles de refugiado también, el exiliado queda totalmente desamparado a nivel jurídico, de tal modo que cualquier día la policía francesa puede detener a un refugiado y llevarlo al otro lado, y el refugiado no puede protestar en absoluto. Entonces, pues, no sé, creo que es evidente que a pesar de vivir aquí estamos en manos del Estado español, en manos de la policía española, en la que nos pueden poner cualquier día la policía francesa. Nosotros creemos que es un derecho el que tenemos los vascos a vivir en cualquier parte de Euskadi que queramos, ya que en Euskadi Sur las condiciones de represión son tan brutales, nuestra residencia es imposible, entonces creemos que tenemos derecho a vivir en Euskadi Norte. Creemos también que si el pueblo de Euskadi Sur no se moviliza en contra del Estado francés o protestando contra el Estado francés en reivindicación del derecho de los vascos a vivir en Euskadi Norte, pues nuestra situación va a ir cada vez a peor y, como antes os he dicho, cualquier día nos vamos a ver entregados en manos de la policía española. No sé, mucho más no se puede decir respecto a nuestra situación aquí. A partir de ahí sois vosotros los que tenéis que ver lo que pensáis que estáis dispuestos a hacer o lo que pensáis que podéis hacer para ayudaros. Una consigna que el año pasado el pueblo vasco clamaba en defensa de los refugiados era Tora Tor Mutilechera, pidiendo la vuelta de todos los refugiados a casa. Este año consideramos que tiene que ser diferente. No hay condiciones para que los refugiados volvamos a casa, y lo que creemos que el pueblo tiene que defender es que podamos seguir viviendo en Euskadi Norte hasta que esas condiciones se produzcan. Esto mismo hace referencia a la amnistía. Si bien creemos que hay que luchar por la amnistía, o yo por lo menos creo que hay que luchar por la amnistía, y considero que los demás refugiados también, pienso que la amnistía no puede ser separada de un conjunto de medidas políticas que son las únicas que pueden hacerlo efectivo. El año pasado sucedió que se movilizó todo el pueblo por la amnistía,
se desarrolló una gran lucha, hubo muertos, decenas de heridos, de detenidos, y al final se logró la amnistía. Pero eso fue utilizado por el gobierno, para decir al pueblo, bueno, ya tenéis amnistía, ¿qué más queréis? Todo lo que pedíais se ha conseguido. Nosotros consideramos que este es un error en el que no hay que volver a caer. La amnistía no puede ser una medida aislada, sino el resultado de una lucha que ha llegado al éxito, que ha llegado a dar los frutos por los que se desarrollaba. La amnistía no puede ser real en tanto haya partidos que sean ilegales. No puede ser real porque supongamos que yo, luego que sale de la cárcel, ingresa después en uno de estos partidos que son además con los que comulgamos ideológica y políticamente, por ejemplo Hassi y Laya, y como son partidos ilegales en cualquier momento nos pueden volver a meter a la cárcel y nos podemos ver obligados a volver al exilio. Entonces la legalización de los partidos consideramos que es un requisito indispensable para que realmente la amnistía sea amnistía. Por otra parte, tampoco podemos considerar que hay una verdadera amnistía en tanto que la Guardia Civil o la Policía Armada o la Policía Secreta anden por las calles tranquilamente. Porque pueden atentar contra nuestras personas por el mero hecho de haber sido refugiados o haber estado en la cárcel y considerar que por eso estamos todavía vinculados a una organización armada o a un determinado tipo de actividad. Eso está sucediendo hoy día, por ejemplo, con montones de refugiados o de presos que han salido de la cárcel o han vuelto del exilio y son trasladados a la comisaría con ocasión de cualquier acción armada que se produce en las cercanías de la zona donde ellos viven. Para que haya amnistía, estas fuerzas represivas tienen que salir de Euskadi, puesto que la convivencia entre ellas y nosotros es absolutamente imposible. Son fuerzas que nos han venido pisando durante muchos años, son fuerzas que nos han obligado a nosotros en su momento a coger las armas, son fuerzas que nos han enviado al exilio o a la cárcel y son fuerzas con las que evidentemente no se puede cumplir pacíficamente. Exactamente igual sucede con el problema de la soberanía nacional de Euskadi, de la autodeterminación y de la concretización que eso podía tener en el día de hoy, de modo que fuese aceptado por todo el pueblo vasco, que sería el reconocimiento de un estatuto de autonomía para las 4 regiones históricas de Euskadi Sur, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Un estatuto de autonomía que sirva para algo, que no sea una simple medida de descentralización administrativa, sino que sea el reconocimiento, el reflejo del reconocimiento del derecho de Euskadi a la soberanía sobre sí misma. Eso exige que la autonomía se produzca en el terreno fiscal, que podamos recaudar nuestros impuestos del modo que los vascos consideremos más oportuno, que después podamos distribuir estos impuestos también del modo que consideremos más oportuno. Supone que tengamos nuestro sistema judicial propio, nuestros jueces, nuestra legislación. Supone que tengamos nuestro Parlamento propio para que nosotros decidamos qué leyes hay en Euskadi y no nos la decidan desde Madrid. Supone que tengamos un orden público propio, que la policía sea vasca y unida al pueblo vasco en la medida de lo posible. Supone que las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi estén bajo el control del gobierno vasco, de tal modo que no estemos siempre bajo el peligro de un golpe militar, o por lo menos que en caso de que se produjera ese golpe militar hubiera alguna garantía de neutralizarlo. En fin, creemos que es un estatuto de autonomía muy superior al que ha puesto la Constitución, al que hoy está dispuesto a conceder el Estado español, al que hoy está pidiendo el Consejo General Vasco, y que ha de basarse en eso, en el reconocimiento de la soberanía nacional del pueblo vasco y en el derecho a que el pueblo vasco decida si quiere, el derecho a la determinación para que el pueblo vasco decida si quiere seguir viviendo unido al Estado español en un sistema federal, en un sistema confederal o independiente durante un tiempo. En caso de que todos estos derechos no fueran reconocidos, pues no puede haber una amnistía efectiva porque nos veríamos obligados a continuar la lucha y inmediatamente estaríamos de nuevo perseguidos y tendríamos que ir a la cárcel o al exilio. Igualmente creemos que es preciso una serie de reformas sociales para que se pueda hablar de amnistía. Una serie de reformas sociales que afecten tanto a las condiciones de vida de los trabajadores actualmente, es decir, que los trabajadores, por ejemplo, no se vean obligados a soportar ellos
el paro que actualmente se soporta, a soportar todas las consecuencias de esta crisis económica en la que desde luego no han tenido nada que ver. Y por otra parte, una serie de reformas del orden económico, de tal modo que determinadas empresas o determinados sectores de la economía que son claves en el desarrollo de un pueblo pasen a manos del pueblo a través del gobierno. Es decir, que creemos que tiene que haber una serie de medidas de nacionalizaciones de una serie de industrias como la siderurgia o la naval, o de una serie de los recursos financieros a través de la banca, etcétera, que son imprescindibles para que el pueblo vasco pueda marchar adelante de un modo más o menos pacífico. Mientras estas condiciones no se cumplan, pues es igual que si no nos dan el estatuto de autonomía basado en la soberanía nacional de Euskadi o el derecho a autodeterminación, puesto que igualmente nos vamos a ver obligados a luchar por ellas y otra vez nos vamos a ver perseguidos. Así que creemos que no se debe luchar por la amnistía sin más, aunque sea muy importante, como es muy importante la salida de los presos de la cárcel o el derecho de los refugiados a volver a casa, sino que creemos que se debe de luchar por la amnistía como culminación de una serie de conquistas políticas que son las que vienen hoy enmarcadas en la alternativa de CAS o en el programa en que se basa la coalición de Batasuna. Bueno, después de esto hay otros tres temas que yo quisiera tocar porque considero que tienen importancia, que son el de la reforma política y la postura que yo opino que hay que tomar frente a ella, el de las elecciones municipales, que no se sabe cuándo van a celebrarse, pero que algún día tendrán que celebrarse, y el de la organización del pueblo. La reforma política elaborada por el gobierno de Suárez tiene sus pasos sucesivos en el referéndum del verano del 76, en las elecciones legislativas del año pasado y después en Euskadi, en el Pacto Preautonómico, en el Consejo General Vasco y últimamente en el referéndum constitucional. Y yo creo que la reforma política, y así lo dije a los que vinieron el año pasado de excursión, o bueno, los que vinieron a visitarnos el año pasado, la reforma política es un intento de la burguesía española, de los ricos españoles, para dejar todo como estaba en tiempos del franquismo, o lo más posible, pero dándole un aspecto democrático, de tal modo que la gente se tranquilice, que la gente se quede contenta y de que en Europa y en el resto del mundo se reconozca al Estado español como un régimen político democrático. Las consecuencias de la reforma en Euskadi yo creo que son bastante claras. Las elecciones legislativas se hicieron en un marco totalmente antidemocrático, con presos, con exiliados, con extrañados en Bélgica, con algunos partidos todavía ilegales que no gozaron de las ventajas de los legales, con una acaparación de la televisión y de los medios de difusión del Estado en general, radio, prensa, etc., al servicio del partido del gobierno que sucede y en orden después del PC, del PSOE, de la Alianza Popular, etc., dejando arrinconados completamente a los partidos de la izquierda abertzale. Creo también, por lo tanto, que los resultados de esas elecciones parlamentarias en absoluto son legítimos. Por lo tanto, el Parlamento, en mi opinión, es ilegítimo también. Por otra parte, creo que los vascos nunca tendremos nada que hacer en un Parlamento español. Los vascos necesitamos que haya un Parlamento vasco con suficiente autoridad como para que en él se decida todas las cuestiones que hacen referencia a nuestro pueblo. Después, el preautonómico ha servido para la creación del Consejo General Vasco y ya hemos visto también los resultados que ha tenido. Positivos prácticamente ninguno. Las ikastolas no tienen un duro. Euskaltzaindia ha tenido que hacer la conocida campaña para conseguir dinero pidiendo al pueblo. La radio popular, que hasta hace poco era en Vizcaya y en Guipúzcoa relativamente autónoma, desde hace unos pocos días no tiene ya ninguna autonomía, está completamente centralizada y dirigida desde Madrid, salvo en frecuencia modulada. El estado de excepción que nos han puesto, todas las medidas policiales, controles en las carreteras, helicópteros volando, registros, detenciones masivas, torturas,
son exactamente iguales que en tiempos de Franco, nada ha mejorado. Es cierto que hay partidos legales, pero estos partidos para lo único que sirven es para hacer la coartada democrática del gobierno, no para traer conquistas. A la vista de todas estas consecuencias, yo opino que el Preautonómico y el Consejo General Vasco, en vez de significar un avance, significan un retroceso, significan de hecho una concesión de determinados partidos al gobierno y que por lo tanto son negativos. Afortunadamente, el referéndum constitucional del otro día ha dejado las cosas bastante más claras, ha demostrado claramente que el pueblo vasco no acepta el orden que nos quieren poner desde Madrid y además ha dejado claro que el pueblo vasco no se considera español. Frente a la reforma, en la vía institucional creo que no vale gran cosa. En definitiva, el marco institucional lo han puesto ellos, lo han puesto desde Madrid, lo han puesto los que han mandado siempre y por lo tanto ya han procurado que no quede ningún hueco para que pueda ser aprovechado por quienes queremos cambiarlo. Creo que de la vía institucional lo único que el pueblo vasco puede aprovechar para sacar algún resultado positivo son las elecciones municipales. Esas elecciones municipales que ellos tratan de retrasar indefinidamente porque les tienen miedo. Y excepción hecha de las elecciones municipales, creo que lo que vale para luchar contra la reforma, para luchar por los objetivos que antes hemos dicho, que hoy se marca atrás, son únicamente la lucha armada y la movilización popular de las formas que sea, bien sea desobediencia civil o bien sea movilización en la calle, encerronas, etc. Bueno, otro punto de los que quería hablar de las elecciones municipales. Desde luego yo simpatizo con CAS y como CAS está integrado en la alianza Herri Batasuna, simpatizo con Herri Batasuna y considero que Herri Batasuna es la única coalición política que ha ofrecido una alternativa a la reforma, una alternativa que sirva para el pueblo vasco, la única que no se ha rendido ante la burguesía española, la única que ha demostrado que está dispuesta a luchar y por lo tanto creo que es preciso potenciar a Herri Batasuna y es preciso potenciar a Herri Batasuna en las municipales. Por otra parte, creo que respecto a las municipales hay que presentarse en una postura que no sea la clásica de los países burgueses en la que nos quieren meter. Es decir, creo que no se trata de escoger a una serie de señores para que ellos gestionen por nosotros lo que sucede en el pueblo, sino que se trata de organizar el pueblo, de organizarse por barrios y después los barrios coordinarse entre sí, hacer asambleas y en las asambleas decidir cuáles son los programas que hay que llevar al ayuntamiento y cuáles son las reformas de tipo municipal que hay que hacer en el pueblo. Pero esto no solamente para presentar en las elecciones, sino después también. Es decir, que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son insustituibles por los partidos y que estas asambleas han de estar constantemente, a través de representantes o como sea, han de estar constantemente encima de los concejales, encima del ayuntamiento, para que estos señores no se separen de los intereses del pueblo y hagan lo que les dé la gana, sino para que estén atados a lo que el pueblo en cada momento quiere. Por otra parte, las elecciones municipales, con relación a lo que antes he dicho, son una vía institucional que puede ser útil para que la voz de Euskadi se deje sentir a nivel político. En base a los resultados de las elecciones municipales, podría elaborarse un estatuto, en base a lo que decidan los municipios que salgan de unas elecciones municipales, si es que éstas se produjesen en condiciones democráticas, lo cual también es bastante dudoso. En base a eso podría elaborarse un estatuto, no como ahora se está haciendo, en base a una constitución que el pueblo vasco ha rechazado y a un consejo y elaborado por una asamblea de parlamentarios
que surgió de unas elecciones generales que se hicieron en una situación en absoluto democrática. De ahí la importancia que tiene que en las elecciones municipales votemos no a aquellos que hasta ahora nos vienen vendiendo, sino a quienes más firmemente han sabido luchar contra el Estado español por la libertad nacional y social de Euskadi. En resumen, pues, que las elecciones municipales son importantes, en mi opinión, para que Euskadi pueda conseguir un estatuto de autonomía que sirva para avanzar hacia la independencia y el socialismo y hacia la reunificación. Y por otra parte, pues eso, que es preciso, por mucha confianza que se tenga en quienes salgan elegidos, no dejarles que anden a su aire, no dejarles sin ningún tipo de supervisión, sino por el contrario, organizarse el pueblo para controlarlos constantemente y para decidir lo que más conviene al pueblo. Que los concejales sean simplemente unos intermediarios y no que sean ellos quienes decidan lo que le conviene al pueblo, sino que el pueblo a través de ellos decida lo que le conviene. Con relación al tema de la organización, nosotros luchamos por la construcción de un Estado socialista vasco reunificado, independiente y euskaldun. Esta es una lucha, o va a ser una lucha muy larga, va a ser una lucha dura, tenemos que saberlo desde ahora, desde el principio. No nos tenemos que dejar engañar por aquellos que dicen que no, que todo se va a conseguir pronto, que todo se va a conseguir fácil, que les deleguemos el poder a ellos, porque es mentira. Quien promete que va a solucionar los problemas siempre miente. El único que puede solucionar los problemas del pueblo, el único que puede solucionar los problemas de los trabajadores es el propio pueblo, son los propios trabajadores, y no tenemos que engañarnos respecto a esto. La alternativa de Cas en el camino de la independencia y el socialismo para Euskadi supone un paso muy importante, por cuanto también a partir de él se puede pensar en un camino un poco más suave, en un camino en que los enfrentamientos sean menos brutales, en que la violencia tenga que sea menos necesaria, y para acercarnos a esos objetivos de independencia y socialismo, yo creo que tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos a dos niveles. Tenemos que organizarnos como dentro de las fábricas, dentro de los barrios, para que la voz de los trabajadores se deje oír directamente. Aunque llegasen al poder los partidos socialistas, si el pueblo no se organiza, si los trabajadores no se organizan, lo único que conseguiremos será pues crear unos dirigentes, una serie de burócratas que con unos años pues se distanciarán otra vez de los trabajadores y harán lo que ellos quieran, como estamos viendo que sucede en algunos países socialistas, como la Unión Soviética, por ejemplo. La única forma de evitar esto, la única forma de conseguir que los representantes que los trabajadores escogen continúen siendo auténticos representantes de ellos, es que los trabajadores estén constantemente encima, estén constantemente controlándoles, y para esto es indispensable eso, que nos organicemos en las fábricas, que coordinemos fábrica con fábrica, pueblo con pueblo, provincia con provincia a nivel nacional. Exactamente igual para los problemas populares, para el urbanismo, para cualquier otro problema que exista. Igual que los trabajadores, los arranzales, los arritaras o cualquier sector social de Euskadi. Pero este nivel de organización, plantearlo a nivel inmediato a nivel inmediato y general es un poco, puede resultar un poco utópico. Por ello, creo que la gente que sea más consciente del problema tiene que organizarse en los partidos o los organismos masas que defienden ese tipo de organización y que defienden esos objetivos que antes he dicho de independencia y reunificación, socialismo y euskaldunización de Euskadi. En mi opinión, los partidos que defienden esto son los partidos de Cas, los que mejor lo defienden, Hasi y Laya, y los organismos de masas que mejor pueden defenderlo también son LAB a nivel obrero y ASK a nivel popular. Son precisamente estos partidos, Laya y Hasi,
a los que el gobierno se niega a legalizar porque dicen ser independentistas. Bueno, y porque son independentistas y no se sacrifican o no quieren renunciar al hecho de decirlo, de proclamarlo abiertamente. Igualmente trata de eliminar al LAB en base a una ley sindical que exige, bueno, entre otras medidas, una ley sindical que exige que para poder participar en la negociación de los convenios pues haga falta tener un 10% de los votos de los trabajadores en las fábricas. Yo creo que hay que apoyar este sindicato y lo considero muy importante además porque es el sindicato que defiende las asambleas de los trabajadores, porque es el sindicato que no trata de sustituir a los trabajadores, sino que trata de potenciar la organización de estos y su participación directa en todos los hechos que les interesan, no solo en el terreno laboral, no solo en el terreno de un aumento salarial o de mejores condiciones de seguridad en la fábrica, etcétera, sino en todas las actividades, en esos terrenos y en el terreno político global. Igualmente creo que hay que apoyar a SK porque el pueblo tiene que organizarse. El pueblo tiene que organizarse y no dejarse sustituir por nadie. Si no quiere que en un breve plazo de tiempo este que le sustituye acabe por constituirse en opresor o por lo menos en un ente burocrático desligado de sus problemas. Por último, y lógicamente siendo un refugiado, creo que hay que organizarse en ETA. La lucha armada no nos gusta a nadie. La lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ella se va a la cárcel, al exilio, se es torturado, a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar. Endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar. El gobierno español, para su plan de reforma, como antes Franco para sostener su dictadura, se sostienen en la fuerza del ejército, en el respaldo del ejército y de las fuerzas de orden público. Bueno, lo que ellos llaman fuerzas de orden público, que de tal no tienen nada. No pasan de ser fuerzas represivas. Para luchar contra esta fuerza es indispensable la fuerza armada del pueblo. Es indispensable que el pueblo se organice para la lucha armada, en la clandestinidad, en mi opinión, en ETA. Yo sé por experiencia que a los militantes de ETA no les gusta la violencia. Me conocéis un poco a mí, por lo menos algunos. Sabéis cómo era cuando vivía ahí y sabéis que tampoco me gustaba. Eso misma es la situación de todos los militantes de ETA. Pero se ven obligados a luchar. La alternativa de CAS constituye hoy, la alternativa de CAS, que son los puntos que hoy defiende Herri Batasuna, y que son también los puntos que ETA ha planteado para un alto el fuego al gobierno español, constituyen la base indispensable para hablar de una normalización de la vida en Euskadi, para pensar en un camino menos violento de continuación de la vida política hacia la construcción de una Euskadi independiente, socialista, reunificada y euskaldun. Mientras los objetivos de la alternativa de CAS no se consigan, el pueblo vasco está atado, las vías institucionales no le servirán para gran cosa, y la lucha armada será una necesidad. Por ello creo que el pueblo vasco, los sectores por lo menos que estén más dispuestos a ello, deben organizarse para practicar la lucha armada. Se grita ETA ríe zuekin, y yo no creo que este grito es negativo, en la medida en que con ello no se trata de que ETA solucione los problemas de todos, que evidentemente no puede solucionarlos. Este grito es positivo en cuanto sirve para que los militantes de ETA vean que un sector del pueblo está de acuerdo con ellos, comparte sus objetivos y su lucha, que no están solos y que de algún modo son queridos. Pero ni ETA, ni todo CAS, ni Herri Batasuna, ni ninguna formación política, por amplia que sea, puede solucionar los problemas de la clase trabajadora vasca, del pueblo trabajador vasco. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Por eso yo creo que todos debemos de organizarnos en alguna cosa. Si estamos dispuestos a hacer lucha armada, debemos organizarnos en ETA. Si no estamos dispuestos a la lucha armada porque nos parece que es muy duro, porque, en fin, por 1000 problemas que cada uno puede tener, pues debemos organizarnos en los partidos políticos,
en Hasi, en Laia y en los organismos de masas de CAS, LAB o ASK. Pero nadie que grite ETA herria zurekin, nadie que comparta los objetivos que hoy defiende CAS, nadie que esté de acuerdo con la lucha de ETA, nadie de estos puede quedar al margen de la lucha y puede quedar al margen de la organización. Solo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos a los que aspira. Bueno, y ya he acabado, ya hay bastante de rollo, perdón por la paliza, y hasta otra vez, ánimo y organizarse y pelear. Comunicado de ETA al pueblo vasco. La izquierda abertzale revolucionaria acaba de perder uno de sus miembros más destacados. José Miguel Beñarán Ordeñana, popularmente conocido por el sobrenombre de Argala, resultó muerto ayer víctima de un cobarde y premeditado acto terrorista en la localidad de Euskadi Norte de Anglet, cerca de Bayona. Los que durante sus largos años de militancia en ETA hemos compartido las alegrías y sinsabores de la vida clandestina con él, conocemos muy bien su gran espíritu de sacrificio, su gran entrega total a la lucha revolucionaria y su desinterés personal en favor de la causa nacional y social del pueblo trabajador vasco. Argala no ha sido, como algunos pretenderán definirlo, un luchador circunstancial surgido de la época franquista en que le ha tocado nacer. Argala era mucho más. Era un revolucionario en todo el amplio sentido de la palabra. Pero en un revolucionario vasco y como tal, enraizado en las propias esencias patrimoniales del árbol vasco, cuyos frutos de independencia y socialismo nos vienen siendo negados histórica y sistemáticamente a los trabajadores vascos por parte de la burguesía imperialista de los estados español y francés. El que desde hace algún tiempo nuestro compañero Argala, obligado por las especiales condiciones represivas a que se veía sometido en Euskadi Sur, tuviera que trasladarse forzosamente a Euskadi Norte en calidad de refugiado político, no ha constituido obstáculo alguno para que de una u otra forma haya continuado su firme y constante labor en defensa de los intereses populares a cuyo servicio había decidido dedicar toda su vida. Sin ningún género de dudas, podemos afirmar que en la actualidad Argala apoyaba y se identificaba plenamente tanto con los planteamientos de lucha armada como con los objetivos tácticos y estratégicos de nuestra organización, por lo que honradamente consideramos un deber y un orgullo reconocerle como un compañero dentro de ETA. Argala sin Euskadi no era nada. Para Euskadi, la pérdida de este revolucionario de vanguardia significa otro golpe más en la dura carrera reemprendida. El pueblo trabajador vasco es consciente de quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos, de quiénes combaten por sus intereses y quiénes se oponen a ellos. De entre los primeros sobresalía José Miguel. A los segundos todos los conocemos bien. Son los que han asesinado. A raíz de la última ola represiva desencadenada por el gobierno español sobre los militantes de la izquierda abertzale y en general, sobre todo el pueblo vasco, Martín Villa manifestaba muy ufano en una rueda de prensa: espero que en los próximos días haya noticias mucho más favorables. Indudablemente, el asesinato de Argala a manos de agentes oficiales o mercenarios a las órdenes directas de los servicios de inteligencia del Estado español, con la complicidad del Estado francés, le habrá llenado de satisfacción y alegría. Es curioso observar en estos casos cómo las expresiones de gozo en Madrid son sinónimas de tristeza, consternación y rabia contenida en Euskadi. Hacer frente a esta realidad es en definitiva llegar a comprender el proceso de enfrentamiento antagónico que caracteriza la lucha de la liberación del pueblo vasco frente a la opresión de los dos estados burgueses. El 6 de diciembre, los trabajadores vascos hemos rechazado masivamente la Constitución española y, claro está, las vías institucionales reformistas que nos querían imponer. Pero el gobierno español, los partidos que le apoyan y las Fuerzas Armadas, lejos de aceptar su derrota, han puesto en juego todos los resortes ideológicos, sociopolíticos y militares que les permite su estructura en el poder para devolvernos la moneda. Como prueba de ello, ahí está el devastador despliegue policíaco represivo de la ley antiterrorista,
y los famosos 15 puntos, invadiendo las calles, barrios y pueblos de Euskadi Sur, los centenares de registros y detenciones arbitrarias, las salvajes torturas en comisaría, el centenar largo de presos políticos vascos que vuelven a llenar las cárceles franquistas para vergüenza de los demócratas que demagógicamente defienden que la amnistía ya ha sido concedida. Ahí están ciertos partidos políticos e instituciones como el Consejo General Vascongado, elaborando y negociando un mini estatuto de autonomía en el marco de la Constitución española, cuando saben de sobra que ésta ha sido rechazada masivamente y que, por tanto, están maniobrando y manipulando intereses y aspiraciones populares a espaldas del único protagonista válido, el pueblo. Ahí están, por último, los medios especiales de que habla Martín Villa para combatir a la izquierda abertzale, en donde incluye cuerpos especiales de policía y agentes mercenarios con inmunidad diplomática para traspasar la frontera del Estado español y dedicarse, con la estrecha colaboración de la policía francesa, a la búsqueda, captura y asesinato en Euskadi Norte de conocidos refugiados políticos como José Miguel Beñarán y Agurtzane Arregui. Y todo ello con un objetivo: paralizar la lucha popular y especialmente desmovilizar y desorganizar a aquellas fuerzas abertzales que, como CAS y ETA, defienden ante el pueblo unas opciones políticas claras de ruptura con la dictadura militar española y de acceso a cotas inmediatas de normalización democrática en Euskadi. Repetimos una vez más que preferimos morir en libertad que vivir bajo la esclavitud de la opresión, pero que indudablemente no luchamos para morir, sino para vivir, para construir una sociedad vasca, justa, libre y en paz. José Miguel Beñarán Argala fue consecuente hasta el final de su vida con estos principios y supo morir en libertad, en el camino que conduce a la victoria. Su cuerpo ha sido salvajemente destrozado, pero como todo revolucionario auténtico, nos ha dejado lo más importante: la semilla germinada de su esfuerzo en la lucha, que la voluntad popular se encargará de hacer brotar y reverdecer multiplicándola por 1000. Como conclusión de este comunicado, ETA hace un llamamiento a todo el pueblo trabajador vasco para que secunde y apoye activamente las jornadas de lucha convocadas por CAS y gestoras por amnistía, mediante asambleas, manifestaciones, paros, etc., expresando así su denuncia ante este nuevo crimen contra Euskadi y su apoyo en favor de las reivindicaciones de los refugiados políticos vascos en Euskadi Norte y los de los presos políticos, por la amnistía total y por el conjunto de puntos contenidos en la alternativa de CAS. ETA acusa directamente al gobierno español, a los servicios de inteligencia y a las fuerzas armadas que los sostienen, del asesinato de Argala, y advierte que por mucho que se empeñen en provocar acciones de intimidación y terrorismo contra la lucha popular en que se inscribe nuestra lucha armada, podemos asegurar que no lograrán ninguno de sus propósitos y que el combate del pueblo proseguirá fortalecido hacia la consecución del objetivo final: una Euskadi independiente, reunificada, socialista y euskaldun. Finalmente, ETA hace un llamamiento a todo el pueblo trabajador vasco para que de manera firme y decidida apoye y secunde la alternativa táctico-estratégica de CAS, así como las formas de movilización popular y de lucha armada, únicos instrumentos de combate capaces de conquistarla. Para ello, entendemos necesario que el pueblo trabajador vasco aúne sus esfuerzos en la lucha y tome conciencia de la necesidad de organizarse dentro de ETA y de los partidos y organismos de CAS, potenciando y consolidando las formas de autoorganización obrera y popular que hagan fracasar las vías entreguistas del reformismo en Euskadi y nos encaminen hacia la creación de un poder obrero y popular como garantía necesaria de acceso a la victoria independentista y socialista. Gora Euskadi askatuta, Gora Euskadi sozialista, Euskadi ta askatasuna, ETA. Eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukagu odola bere alde zemateko. Eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukagu
aldez emateko. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko, Etorri daukagu odola bere aldez emateko. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko, Etorri daukagu odola bere aldez emateko. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko, Etorri daukagu odola bere aldez emateko.